Gobierno Petro condiciona la suspensión de la consulta popular a una controvertida negociación en el Congreso. La tensión entre el gobierno del presidente Gustavo Petro y el Congreso de la República sigue en aumento, en especial por la disputa alrededor de la reforma laboral, una de las apuestas centrales del Ejecutivo. Aunque el Senado le cerró la puerta a la propuesta de una consulta popular, el mandatario no parece dispuesto a dar marcha atrás. De hecho, desde Casa de Nariño ya se alista un decreto que convocaría a los ciudadanos a las urnas, decisión que se justifica, según el propio gobierno, por presuntas irregularidades en la votación del pasado 14 de mayo en el Senado. A pesar de esta postura firme, recientemente el ministro del Interior, Armando Benedetti, sorprendió al revelar que el Ejecutivo podría desistir de la consulta popular, pero bajo una condición bastante compleja: que el Congreso apruebe el texto de la reforma laboral tal como fue elaborado en la Cámara de Representantes. Se trataría, según lo planteado, de una suerte de negociación que, si bien parece inviable en la práctica, abre una ventana de diálogo con un legislativo que ha mostrado resistencia a varias de las iniciativas del presidente Petro. ¿En qué consiste la propuesta del gobierno? Durante una rueda de prensa realizada este jueves, el ministro Benedetti explicó los términos bajo los cuales el gobierno estaría dispuesto a renunciar a la consulta popular. La clave estaría en que el Senado adopte el articulado de la reforma laboral que ya fue discutido y aprobado en la Cámara, una versión que, según el ministro, cuenta con el respaldo de sectores sindicales, centrales obreras e incluso algunos gremios empresariales. El texto que salió de la Cámara tiene un respaldo importante. Si el Senado acoge ese mismo documento, o uno que se le parezca mucho, podríamos pensar en no hacer la consulta, indicó Benedetti. Esta afirmación sugiere que el gobierno está dispuesto a poner sobre la mesa una especie de pacto político que evite polarizar aún más a la ciudadanía con un proceso plebiscitario. No obstante, el panorama es complejo. El Senado actualmente maneja otro articulado, construido en la Comisión Cuarta, que incluye aspectos bastante polémicos, como la posibilidad de contratación por horas. Este punto ha sido duramente criticado por sectores progresistas y por el propio presidente Petro, que lo considera un retroceso en los derechos laborales conquistados durante décadas. Si al texto que se aprobó en Comisión Cuarta se le quita lo de contratar por horas y se le hacen algunos ajustes para que se acerque al de la Cámara, podríamos repensar la consulta, puntualizó Benedetti. Con esta declaración, el gobierno lanza una propuesta que aparenta ser conciliadora, pero que en el fondo implica un sacrificio sustancial por parte del Senado, lo cual complica las posibilidades reales de que esa negociación hipotética prospere. ¿Un diálogo con la oposición? Además del condicionamiento legislativo, Benedetti también reveló que ha iniciado conversaciones informales con algunos partidos de oposición, con la esperanza de abrir canales de entendimiento en el Senado. Estoy hablando con varios actores políticos. La idea es que haya disposición para el diálogo. Todo dependerá de lo que pase en la plenaria del Senado, expresó el ministro. Al ser consultado por su relación con el presidente del Senado, Efraín Cepeda, Benedetti fue honesto: Efraín no me ha de querer mucho. Esta frase, aunque dicha en tono coloquial, deja entrever las tensiones personales y políticas que existen al interior del Congreso y que podrían dificultar aún más los acercamientos que el gobierno desea promover. En este contexto, resulta claro que el camino hacia un acuerdo es empinado. La negativa del Senado a tramitar la consulta popular, sumada a las diferencias sustanciales en los textos de reforma laboral y a la fragmentación de las fuerzas políticas, crea un ambiente de incertidumbre en torno al futuro de esta iniciativa. El decreto ya está listo. Mientras se desarrollan estos intentos de diálogo, en Casa de Nariño ya estaría listo el decreto presidencial que convocaría a la consulta popular. Según explicó el propio presidente Gustavo Petro en días pasados, dicho decreto se encuentra motivado por lo que el Ejecutivo considera vicios en la votación del Senado el pasado 14 de mayo, entre ellos presunto fraude y manipulación en el trámite legislativo. El decreto está justificado por los 6 vicios de procedimiento que se presentaron en la votación de la consulta en el Senado. Hubo fraude, trampa y una clara intención de bloquear una iniciativa legítima del gobierno, denunció el presidente durante una intervención reciente. El contenido del decreto será sometido a revisión por parte de la Corte Constitucional, lo que indica que el gobierno espera blindar jurídicamente su decisión antes de convocar formalmente a la ciudadanía. Este paso legal es fundamental, dado que la oposición ya ha anunciado que interpondrá todos los recursos posibles para frenar lo que consideran una maniobra populista del Ejecutivo. 12 preguntas sobre derechos laborales.
En su versión preliminar, el decreto incluye 12 preguntas orientadas a consultar a los ciudadanos sobre aspectos fundamentales del régimen laboral colombiano. Las preguntas estarían centradas en temas como estabilidad laboral, tercerización, jornadas flexibles, contratación por horas, derechos sindicales y protección a trabajadores de plataformas digitales, entre otros. Para el presidente Petro, estas consultas no solo son legítimas sino necesarias, dado que, según él, el Congreso ha bloqueado sistemáticamente los intentos del gobierno por modernizar el sistema laboral colombiano en favor de los trabajadores. Si no nos dejan gobernar a través del Congreso, vamos a consultar al pueblo directamente. Esta es una democracia participativa, y el pueblo tiene derecho a decidir sobre su futuro laboral, ha insistido el mandatario en múltiples escenarios. ¿Cuándo sería la consulta? De avanzar esta ruta, el gobierno planea convocar a las urnas a finales de julio o en los primeros días de agosto. El cronograma dependerá de varios factores, incluyendo la respuesta de la Corte Constitucional, la evolución del trámite legislativo en el Senado y, por supuesto, el ambiente político general del país. En caso de que el Congreso adopte el texto de la reforma tal como salió de la Cámara, o una versión muy similar, la consulta sería retirada, y el gobierno daría por ganada la batalla política sin necesidad de acudir al voto popular. Sin embargo, dadas las condiciones actuales, este escenario se presenta como poco probable. La mayoría de analistas coinciden en que las diferencias entre las dos versiones de la reforma son profundas, y que la oposición difícilmente aceptará las condiciones impuestas por el gobierno sin modificaciones sustanciales. Una estrategia de presión. Algunos sectores políticos y académicos consideran que la amenaza de una consulta popular es más una estrategia de presión que una intención real del gobierno. Según esta visión, Petro estaría utilizando el mecanismo plebiscitario como una forma de forzar al Congreso a aprobar una versión de la reforma que le sea favorable, utilizando como carta de negociación la posibilidad de llevar el tema a las urnas. Sea como sea, lo cierto es que el Ejecutivo ha demostrado estar dispuesto a jugar fuerte para sacar adelante su agenda laboral. El uso de mecanismos como los decretos presidenciales, la apelación directa al pueblo y la judicialización de decisiones legislativas configuran una estrategia de confrontación institucional que ya empieza a generar tensiones entre las ramas del poder público. Conclusión. La disputa por la reforma laboral y la consulta popular revela una vez más la polarización política que atraviesa Colombia. El gobierno de Gustavo Petro, decidido a implementar una agenda de cambio estructural, se enfrenta a un Congreso que no solo es escéptico, sino abiertamente opositor en muchos frentes. La propuesta de Armando Benedetti de negociar la retirada de la consulta a cambio de la aprobación de un texto específico de reforma es, en el mejor de los casos, un intento de evitar un conflicto mayor, en el peor, una condición inviable. Ahora el país se encuentra ante una encrucijada: o el Congreso cede y adopta el texto del gobierno, o se activa el mecanismo de la consulta popular. Lo que está en juego no es solo una reforma, sino la manera en que se gobierna y se toman decisiones en Colombia. ¿Será esta la antesala de un nuevo capítulo de confrontación política? ¿O estamos ante la posibilidad de un acuerdo que baje la temperatura del debate nacional? En los próximos días lo sabremos. Si te interesa el análisis político con profundidad, claridad y sin censura, suscríbete ahora a nuestro canal. Tu opinión también cuenta, déjanos un comentario y cuéntanos qué piensas sobre la consulta popular propuesta por el gobierno Petro. ¿Crees que es viable? ¿Es una salida democrática o una jugada de presión? Te leemos.